imágenes interactivas para eso. Primero, ¿estamos todos atentos? Sí, ¿no? Iniciamos ahorita. Listo. Primero, debo saber que si bien aquí se me pinta a mí el cerebro, lo primero que debo saber es que en el cerebro se encuentra el hipotálamo, que pertenece a la zona del cerebral, el sistema nervioso, pero se interacciona a través del tallo pituitario con la hipófisis. Y al tener dentro de su composición el hipotálamo, células neurosecretoras, se denomina como un componente del sistema endocrino, pero no es una glándula endocrina, es un componente, ¿ya? Vamos a lo siguiente. En imagen ustedes tienen esto, entonces síganme con el puntito rojo. Tienen esta parte superior, que es el hipotálamo, este cuello de acá, digo cuello porque es la parte más delgada, pues, ¿no? Que se denomina tallo o infundíbulo, tallo pituitario o infundíbulo. Entonces, hipotálamo, tallo pituitario o infundíbulo. Ahora, después de esto tengo mi hipófisis, cuya hipófisis descansa sobre un hueso denominado esfenoides, y a esta partecita donde descansa específicamente se denomina silla turca. Entonces, la hipófisis, esta de acá, que está de color rosado, descansa en la silla turca, como habíamos visto. Siguiente, vamos a la siguiente parte. Se pintó de color verde para distinguir que yo tengo una adenihipófisis y tengo una neurohipófisis. ¿Listo? Entonces, lo que preguntan en el chat no lo subí al video porque cuesta hacer estos gráficos, entonces los estoy volviendo a explicar por eso, ¿ya? En relación a lo que me preguntan en el chat. Lo que está de verde, esta parte de acá, se denomina neurohipófisis por lo siguiente. Sucede que en el hipotálamo yo tengo todo esto de acá. Esto sería los núcleos del hipotálamo. Lo he colocado de plomo para definir que en el hipotálamo, repito, hay núcleos del hipotálamo, de cuyos núcleos van a generarse eso de ahí, que serían las células o las neuronas neurosecretoras, cuyas células neurosecretoras tienen su cuerpo celular, que sería esta grandota de acá, y sus axones que van a acabar en sus dendritas acá y sus botones axónicos, ¿no? ¿Qué quiero que entiendan? En el dibujo estamos viendo que yo tengo ahorita dos células neurosecretoras. Una, este es el quiasma óptico, que está por encima del quiasma óptico, que sería una supraóptica y una paraventricular. Sus axones son bien largos y están llegando hasta la hipófisis. En ningún momento se detienen, ¿ya? Ahora, por eso se llama neurohipófisis, porque su contenido de esa parte de la hipófisis es solamente fibras nerviosas. Todo esto que está de verde, fibras nerviosas. Ahora, por el contrario, en esta parte de acá se generan otras células neurosecretoras. ¿Dónde? En los núcleos del hipotálamo, porque está de plomo todo esto. Estas células neurosecretoras, como dice su palabra, me van a generar hormonas, por eso es que son neurosecretoras, y van a drenar o a secretar en este sistema de arterial venoso. Todo esto que se pintó ahorita de arteria y vena, esos capilares que vemos, se denomina sistema portohipofisiario que hemos visto el día de ayer. Primero, de rojo, la parte capilar arterial. ¿Listo? Sabemos nosotros que existe arterias, arteriolas, capilares, poscapilares, vénulas, venas, ¿no? De esa forma se dividía el sistema sanguíneo. Entonces, yo tengo mi arteria que llegó, se transformó en arteriolas y en capilares. Estos capilares, estas que vemos acá, estas arteriolas pequeñas y capilares, van a recibir el drenaje de todas las hormonas de estas células neurosecretoras. ¿Y qué nos damos cuenta? Que los axones son cortos y llegaron hasta ahí. A esto se denomina plexo primario. Luego de drenar ahí, pasa a través de estas venas denominadas venas portas, que se van a comunicar con este otro plexo que se denominaría plexo secundario. Plexo primario, arteriolar, y plexo secundario de venas, ¿no? De capilar venoso. Y entre medio, la vena porta, que son comunicantes. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les dije, este sistema portohipofisiario es por el que va a drenar las hormonas. Pasan como el puntito rojo y llegan hasta las células endocrinas de la adenohipófisis. ¿Qué quiere decir? Esto es superficial, en la parte de la superficie.
adentro de la adenopófisis yo tengo un montón de células que se llaman células secretoras. ¿Ustedes se acuerdan de las palabras somatotropas, tirotropas, galactotropas, gonadotropas? Todas aquellas que acaban en tropas son unas tropas de células neurosecretoras que se encuentran acá, dentro de la adenopófisis. ¿Ya? Ahora, voy a ir a la siguiente imagen. En la siguiente imagen lo que voy a hacer es, de esta que veo en pantalla, subdividir en dos. Primero, las hormonas de la adenopófisis y luego las hormonas de la neurohipófisis. Ustedes se acuerdan que tienen en el hipotálamo hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. El total de hormonas del hipotálamo, decían ayer ustedes, son 9. Son hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras y la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces son un total de 9 hormonas. ¿Qué es lo que sucede? Para empezar, yo tengo esta hormona, esta célula neurosecretora. ¿Listo? Estamos hablando ahorita de la funcionalidad de las hormonas de la adenopófisis. Esta célula neurosecretora quiere decir que en su cuerpo neuronal me va a generar esos puntitos que vemos en pantalla ahí, que serían lo que son las hormonas. Si yo hablo de la primera, ustedes se acuerdan, la GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces, supongamos que es esa. Entonces, se liberó, acá se creó en esta célula neurosecretora la GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Luego de eso, sucede de que eso se va a drenar o va a llegar hasta lo que es el primer plexo primario de las arteriolas, acá, al plexo capilar. Llega ahí, como vemos en pantalla, y se va a drenar a través del plexo y va a llegar por las venas portohipofisiarias hasta la zona de la hipófisis anterior. Y de ahí se va a encontrar con una célula. ¿Se acuerdan? Esta célula de acá sería la célula, en este caso, si estamos hablando de la hormona del crecimiento, estamos hablando que esa célula es la somatotropa, ¿ya? Esta célula que yo tengo acá dentro de lo que es la adenopófisis se denomina célula somatotropa. ¿A quién está recibiendo? A las hormonas del hipotálamo. ¿A qué hormona? A la GHRH. Entonces, esta me estimula a que esta que está ahí en descanso diga, bueno, entonces yo fui estimulado, voy a producir otras hormonas. Por eso es que aquí las hormonas son redondas y aquí son triangulares, para diferenciar hormonas hipotalámicas y hormonas hipofisiarias. ¿Quién produce las hormonas hipotalámicas? Las células neurosecretoras en su cuerpo neuronal. ¿Quién produce las hormonas hipofisiarias? Las células endocrinas secretoras. Y así que de aquí se va a generar estas que son estas hormonas triangularcitas que vemos en pantalla, que son las hormonas del crecimiento humano. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, es como si estuviéramos haciendo un cuadrito así de resumen, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, acá, decía la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, que sería esa de ahí. ¿Listo? Luego bajo acá y esta sería mi célula. Células endocrinas secretoras, mi célula somatotropa. Y por último tengo mi hormona, mi HGH, mi hormona del crecimiento. De tal forma que así sería la producción de todas las demás hormonas que tenemos en la adenopófisis. Si ustedes le aumentan acá, sería así. La siguiente, G, H, I, H. ¿Cuál era esa? La que me va a inhibir. Me inhibe a la otra. Esta GH y H era la que se denominaba somatostatina. ¿Qué me inhibe a quién? Me inhibe a la hormona de crecimiento y me inhibe a la hormona tiroestimulante. Sigo avanzando con las hormonas. Supongamos que tengo la TRH, la hormona liberadora de lo que es la tiroestimulante. ¿Cuál será su célula? La tirotropa. ¿Cuál es su producto final? La TSH. Lo mismo de cada uno. Entonces, sigo avanzando. Las gonadotropas, GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cuál es su célula? Gonadotropas. ¿Cuál es su producto final? FSH y LH. Y así van avanzando ustedes con un dibujo todo el mecanismo de todas las células anteriormente mencionadas que hemos visto el día de ayer. Hicimos un cuadrito. En pocas palabras, entonces yo tengo mi síntesis de hormonas trópicas y se llaman trópicas porque van a llegar, o sea, quiere decir que estas hormonas que se están produciendo acá, que están estimulando
a lo que es la célula secretora y produciéndome esta hormona hipofisiaria terminal, estas hormonas hipofisiarias van a ir a actuar en glándulas endocrinas. Y estas, por ejemplo, esta actuó en una glándula endocrina. ¿En cuál? Hipófisis. Por eso se denomina hormonas trópicas, aquellas que actúan en otra glándula endocrina. Se generó las hormonas hipotalámicas, tenemos células endocrinas secretoras y se generó las hormonas hipofisiarias. ¿Listo? Eso a nivel de la adenohipófisis. ¿Listo? Vamos a la siguiente, neurohipófisis. ¿Qué quiere decir en la neurohipófisis? Lo mismo, dense cuenta de la imagen anterior, grábenla en su mente. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que sucede? ¡Pam! Un cuerpo, una célula neurosecretora. ¿Cuál es la diferencia con esta otra? Esta otra es pequeña, está llegando solamente por encima del tallo pituitario o del infundíbulo. En cambio, esta de acá me atraviesa todo, me atraviesa hipotálamo, cuello o infundíbulo y neurohipófisis. ¿Entienden? Entonces, cuello, infundíbulo y neurohipófisis. Por eso es que decía, la neurohipófisis es ni más ni menos que un conjunto de fibras nerviosas que en su interior van a desembocar, aquí quiere decir, van a desembocar lo que son las hormonas directas del hipotálamo a lo que es neurohipófisis. ¿Qué tengo ahí? No tengo un sistema porto-hipofisiario como en el lado contrario, como en el lado de la hipófisis anterior. Directamente yo tengo una red capilar de venas, cuya red capilar de venas lo que va a hacer es recogerme, me recoge las hormonas. ¿Qué hormonas se producían en la neurohipófisis? Oxitocina y la antidiurética. Vean el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, en el cuerpo neuronal, se está produciendo la hormona, ya sea esta la podemos nombrar como la ADH, hormona antidiurética, o la hormona oxitocina. Entonces, voy a escribirlas acá. Esta puede ser la oxitocina o puede ser la antidiurética. Cualquiera de las dos, porque son las que se producen en la neurohipófisis. Ahora, dijimos nosotros que aquí existían los núcleos. ¿Se acuerdan la primera imagen que vimos? Los núcleos del tálamo. Cada una tiene un núcleo específico, ¿ya? En relación a la oxitocina, la supraóptica, y la antidiurética, la paraventricular. Eso habíamos visto el día de ayer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vean en imagen. Acá, después de producirse, como vemos en pantalla nosotros, la hormona a nivel del cuerpo neuronal, se sintetiza, se van a dirigir, se van a transportar dentro de lo que son sus vesículas y van a llegar hasta el botón sináptico, hasta aquí abajito. Y aquí recién van a empezar a eliminar sus productos. ¿Dónde? En la neurohipófisis directamente. Y de ahí va a pasar ¿a dónde? A esta zona de acá, al torrente sanguíneo a través de las venas, ¿ya? Estos capilares venosos. Y de aquí, obviamente, al tejido diana. Si hablamos de la oxitocina, a las glándulas mamarias y a lo que es la zona del útero. Si hablamos de la antidiurética, dijimos a lo que es riñón, a lo que es piel y a lo que es la zona de las arteriolas. ¿Se entiende? A la diferencia del anterior, aquí no tengo plexo hipofisiario, no tengo un axón corto, es directamente un axón largo. Por eso decíamos que se denominaba, ayer me preguntaban, creo ustedes o el otro grupo, la división. En su libro no está, pero este tipo de neuronas se denomina neuronas magnas, porque son magnas grandes que van de arriba del hipotálamo y llegan hasta la neurohipófisis. Eso quería explicarles para que terminen de comprender la parte de neurohipófisis y adenohipófisis. Ya lo que ustedes tienen que hacer es ir uno por uno de lo que vimos ayer, de las hormonas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me confirman, por favor? ¿Tienen alguna duda? Sí, Tiago, la neurohipófisis es menor. ¿Y por qué? Porque dense cuenta de algo. En la adenohipófisis, ¿cuántas hormonas me van a producir? Hormona de crecimiento, 1. Hormona de tiroestimulante, 2. FSH y LH, 3. Prolactina, 4. Y lo que son las hormonas de corticotropina, 5. FSH y LH la tomo como una sola porque vienen de una sola red hormonal de arriba hipotalámica. Y el ACTH, la corticotropina, dentro también va a tener en su producción la MSH. ¿Listo? Entonces, porque tiene muchas células secretoras, por eso es más grande, 75% del volumen de la adenohipófisis y 25% del volumen de la neurohipófisis.
Y eso, Tiago, en la neurohipófisis, oxitocina y antidiurética. ¿Cómo? De arriba se producen en el hipotálamo, en sus núcleos, y llegan a desembocar directamente en su hipófisis posterior. ¿Listo? Ya hemos visto ayer en relación a la funcionalidad, oxitocina, contracción uterina, y en relación a lo que es las glándulas mamarias, vamos a tener en relación a la eyección de la leche, la de antidiurética, la retención de volumen, evitar sudoración y contracción de las arteriolas. Ayer vimos esa partecita. Ahora sí, sigo avanzando. Solamente era para hacerles recuerdos. Si ya vieron eso, entonces es fácil. Por eso es que los siguientes esquemas serían así. Hormona del crecimiento. Rápido, repasemos esto para que entiendan. Hormona de crecimiento. ¿Cuál es hormona hipotalámica? Por eso es que ustedes tenían que grabar esta imagen. Miren, esta primera imagen tenían que grabar ustedes. La primera hormona es hipotalámica. La segunda son células endocrinas secretoras y las terceras son hormonas hipofisiales. Si yo sé de esa forma, entonces cuando yo estudie esto es así. Hormona hipotalámica, GHRH, hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Luego, ¿a quién va a estimular? A estas células. Acuérdense que todas las células secretoras endocrinas se llaman somatotropas, que terminen con tropas, se identifica como somatotropas, ¿ya? Es una célula endocrina. Y estas células endocrinas son las que me van a producir la hormona del crecimiento humano. En pocas palabras, si les preguntan a ustedes en examen, ¿quién produce la hormona del crecimiento humano? Somatotropas. ¿Quién produce la hormona liberadora, la hormona del crecimiento? Células neurosecretoras, que son estas acá que vimos, no son específicas, una para todas, ¿no? O sea, un nombre en característico para todos. ¿Listo? Eso es lo que ya hemos visto. Y como dice, somatotrópicas, va a la zona somática, hueso, adiposo y músculo, eso vimos ayer. Entonces, un repaso rápido por si acaso. Lo mismo acá, estamos hablando que el producto final acá es la TSH. ¿Qué es lo que sucede? Arriba, hormona hipotalámica, hormona liberadora de tirotropina. ¿Por qué de tirotropina? Porque es el producto final. Ahora, ¿a quién va a estimular? A las células tirotropas, que son células endocrinas secretoras. Y me va a producir este producto final, que son las TSH, que son las tiroestimulantes y la tirotropina. ¿A quién va a estimular esto? Entonces ustedes ahí aumentan. Esa va a estimular, como ven en pantalla, a la glándula tiroides. ¿Va a producir qué cosa? T3, ustedes ven tres bolitas de color lila, porque este es T3, tres moléculas de yoduro en su composición, y T4. Entonces me ayuda a la producción de T3 y T4. ¿Listo? Eso en relación a la TSH. Seguimos. Acá, hormona liberadora de gonadotropinas. Gónado. Quiere decir testículos y lo que es la zona del ovario. ¿A quién va a estimular esas hormonas liberadoras? Quieren estimular para que liberen hormonas de acá a las células gonadotropas. Repito, su compañero decía, doctor, ¿por qué es mayor volumen la adenohipófisis? Porque tiene mayor cantidad de células. Han visto ustedes tirotropas, corticotropas, gonadotropas, somatotropas. Por eso es que esta parte de acá es más grande y esta porque solamente tiene fibras nerviosas. Por eso está con verde. Y las células gonadotropas me van a liberar FSH y LH. ¿Para qué? Ya hemos visto el día de ayer. Para a nivel de lo que es la zona del ovario y a nivel del testículo me puede estimular, ¿no?, sus producciones hormonales. ¿Listo? Luego vimos acá en relación a la prolactina. Lo mismo, PRH, hormona liberadora de prolactina. ¿A quién estimula? Lactotropa. La prolactina se relaciona con la leche, lactotropa, lácteos. Entonces, estas células lactotropas me van a producir prolactina. Y así sucesivamente. Esta es lo que vamos a ver el tema de hoy día, es en relación a este eje, a lo que es la glándula suprarrenal. Tengo la hormona liberadora de corticotropina, me estimula las corticotropas y me produce la corticotropina. Y esas corticotropinas que vemos aquí van a ir a estimular a la corteza, ojo, a la corteza de la glándula suprarrenal. Y la corteza se va a subdividir en tres partes. Entonces ya vamos a ver que a la parte media de la corteza me va a estimular para que se produzca como producto final el cortisol. Entonces la corticotropina me estimula el producto cortisol. ¿Se dan cuenta que hace rato dijimos síntesis? En la primera imagen que vimos, la síntesis de hormonas trópicas, porque estas mismas hormonas se denominan trópicas porque van a ir a otra glándula a estimularla. Esta hormona hipotalámica me estimuló a la adenohipófisis, esta hormona corticotropina me estimula a la glándula suprarrenal.
Por eso se denominan hormonas trópicas, ¿ya? Y aquí lo de las melanocitos, lo mismo, en la misma cadena que el anterior, solamente que su producto final, la melanocito estimulante. Aquí, esta de acá, en relación a la vasopresina antidiurética o hormona antidiurética, o ADH o HDA, como ustedes lo tengan en sus libros, y me produce la estimulación a retención de volumen. Antidiurética, evita la diuresis, evita que salga volumen urinario. Y esta es la oxitocina, contracción uterina y en relación a lo que es la eyección de la leche. No se olviden, prolactina, producción de la leche, oxitocina, eyección de la leche. ¿Listo? Ese era un repaso de lo del día de ayer por si les quedaba alguna duda. ¿Preguntas hasta ahí? Nos vamos acá. Ahora sí comenzamos con glándulas suprarrenales. La antidiurética, anti me evita que yo tenga diuresis, diurética, diuresis, elimine volumen urinario. ¿Listo? No es la dopamina la antidiurética. La dopamina es la hormona inhibidora de la prolactina, por si acaso. La dopamina es otra, es lo que vimos ayer. Los núcleos supraópticos, Tiago, son aquellos que se encuentran por encima del quiasma óptico. No les van a preguntar en el examen dónde se encuentran, pero son los que se relacionan con la producción de oxitocina. Eso sí les pueden preguntar. Núcleos supraópticos, oxitocina. Núcleos paraventriculares, antidiurética. ¿Listo? Vamos, directo a las glándulas suprarrenales. Paratiroides vimos ayer, en relación a las paratiroides y calcitonina, lo que deben saber es que una se estimula por un exceso de calcio y la otra por una disminución. Vamos a glándulas suprarrenales. Acá, primero, ¿qué es lo que debemos saber? Se pintó de color amarillo, la glándula suprarrenal se encuentra por encima del riñón. El riñón era un órgano retroperitoneal, entonces la glándula suprarrenal también es una estructura retroperitoneal, ¿ya? La tiroides y las glándulas suprarrenales son muy vascularizadas porque van a tener varias hormonas. Y necesito mucho flujo sanguíneo porque hay una gran cantidad. Luego, tengo toda esta zona que se pintó, hice un corte a mi glándula suprarrenal y estoy dividiendo mi glándula suprarrenal en una zona externa denominada corteza y en una zona interna denominada médula, que es el centro, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal, que es el centro. ¿Qué es lo que deben saber ustedes? Aquí se los voy a escribir. Si hablamos de corteza suprarrenal de manera general, a ustedes les pueden preguntar dónde se producen aquellas hormonas esteroideas a nivel de la glándula suprarrenal y dónde se producen aquellas hormonas catecolamínicas. Entonces, médula suprarrenal me producen las hormonas catecolamínicas, las cuales son adrenalina, que es la que hay en mayor cantidad en el cuerpo, y la noradrenalina. Ambas cumplen la misma funcionalidad, solamente que la adrenalina la tengo en mayor cantidad. En las esteroideas tengo de característica 3. Dijimos que la corteza suprarrenal después se va a dividir en 3 partes, en 3 capas. Una externa, una media y una interna. Y cada capa me va a producir un tipo de hormona. En este caso vamos a verlo ahorita de manera general, ¿ya? Aldosterona es una hormona esteroidea, cortisol y aquellos andrógenos débiles. Cuando dicen débiles, quiere decir que son andrógenos que no tienen mucha importancia y que son en menor cantidad. Acordémonos que los andrógenos se producen en los testículos, pues, ¿no? Entonces, yo primero lo que debo saber es eso. Debo saber cuáles son hormonas esteroideas y cuáles son catecolamínicas. Más fácil es que ustedes recuerden que catecolamínicas son adrenalina y noradrenalina. Y estas otras 3 ya serían esteroideas. ¿Listo? Estas se producen a nivel de lo que es la corteza suprarrenal y estas a nivel de la médula suprarrenal. Eso en relación a su característica. Ahora vamos a dividir una por una de ellas. Voy a pasar a la siguiente imagen, por favor, sáquenle captura. Sí, en el retroperitoneo, detrás del peritoneo, la glándula suprarrenal. Como el riñón está retroperitoneal, la glándula la acompaña. ¿Listo? Ya, vamos. Vamos a la siguiente imagen.
Esta de acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Córtex, o sea, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, es lo que tengo ahorita. La corteza se divide en una capa externa denominada glomerulosa, una capa media denominada fasciculada y una capa interna denominada reticulada. ¿Listo? Cuya cada una de estas tiene una función importante. Si yo bien recuerdo, va a iniciar por la fasciculada. ¿Se acuerdan ustedes que en la fasciculada decíamos, acá va a venir la producción de quién? ¿Quién va a estimular al córtex en su capa media? Desde arriba va a venir lo que son las hormonas liberadoras de corticotropina. Entonces yo voy a colocar acá CRH. ¿Qué es lo que va a hacer el CRH? Me va a estimular a las células corticotropas, y estas células corticotropas me van a estimular la producción de ¿qué hormona? La corticotropina. ¿Y cuál es la corticotropina en abreviación? La ACTH. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Entonces, esta corticotropina decía que me va a estimular a la glándula suprarrenal. ¿A qué parte de la glándula suprarrenal? A la zona fasciculada. ¿Y qué me produce como producto final? El cortisol. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? Que estas hormonas de acá, corticotropina CTH, me estimula la producción de cortisol. Ni más ni menos que eso. ¿Dónde? En la zona fasciculada. ¿Listo? Entonces, cada una de estas zonas va a recibir un estímulo para que cada una de esas zonas me produzca su hormona característica. Ya habíamos visto que estas hormonas serían las hormonas a nivel de la corteza. Vamos por la zona glomerulosa. Solamente le di ese ejemplo para que me entiendan que cada una estimula. En la zona glomerulosa, ustedes van a ver que se secretan los famosos mineralocorticoides, con de color acá. Mineralocorticoides. En la zona fasciculada, los glucocorticoides, ¿ya? En relación a su característica. Ahora, cuando yo hablo de mineralocorticoides, me refiero a la aldosterona. Acuérdense, la aldosterona tenía que ver con el tema de reabsorción de sodio, agua, eliminación de hidrógenos y de potasio. ¿Se acuerdan ustedes aquí cuál sería su estimulación? ¿Quién estimula a la zona glomerulosa? Entonces, yo tengo un sistema denominado renina, angiotensina, aldosterona. Tengo un estimulante que se llama angiotensina, que es la angiotensina 2. Cuando yo tengo angiotensina 2 circulando en sangre, me va a estimular a la zona glomerulosa a que se produzca un mineralocorticoide denominado aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que va a hacer es retenerme, retener sodio. Si me retiene sodio, el sodio arrastra al agua y agua. Pero me va a eliminar hidrogeniones. Acuérdense que gracias a la aldosterona yo evito que mi sangre se haga ácida. ¿Por qué digo ácida? Porque la cantidad de hidrogeniones me da una acidez en sangre. Y después también debo recordar que gracias a la aldosterona se va a eliminar potasio. Entonces, potasio y hidrogeniones son eliminados. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Me pregunta. En el chat me confirman, por favor. ¿Entendieron la primera parte de la zona glomerulosa? Ya. Vamos directo a lo que va a entrar en su examen, ¿listo? Entonces, hay algunas preguntas que ustedes, si bien el cortisol me va a ayudar en varias cosas, por si acaso, ¿no? En lo que son factores de estrés, estimulantes en caso de trauma, shock hipovolémico, el ciclo circadiano, todo eso, pero eso no les van a preguntar específicamente, ¿no? Pueden preguntarle de manera general, ¿en qué me ayuda el cortisol?
proteínas, me degrada, me forma glucosa, el tejido adiposo lo va a transformar en una lipólisis, los glóbulos blancos en relación a los efectos inflamatorios y en relación a la depresión del sistema inmunitario, tal como está en su libro, ¿no? Pero lo que ustedes deben saber nació. Acuérdense que su examen, a comparación del primero, va de lo general. No nos metamos a profundo. Ya cuando ustedes entran en la facultad van a ir desglosándolo. No es por malo, solamente que yo sé que algunos que preguntan en el chat estudian, pero hay mucha gente que les cuesta entender y comprender y entonces si le metemos más cosas, lo vamos a complicar y a la hora de la hora después culpan a quién, al profesor, a la facultad y no se culpan a uno mismo que no ha estado leyendo. ¿Listo? Sigamos avanzando. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los glucocorticoides? Aparte de la zona glomerulosa, aparte de estar estimulada por angiotensinógeno 2, por si acaso, si yo tengo un exceso de potasio, ese exceso de potasio me va a estimular a la zona glomerulosa. Entonces, dos estímulos, angiotensina 2 y potasio. ¿A quién? A la zona glomerulosa. ¿Para producir qué? En pocas palabras, aldosterona. ¿Por qué les coloqué mineralocorticoides? Porque ustedes en el examen les pueden colocar cuál de las siguientes hormonas se denomina como mineralocorticoides y les pueden poner inciso A, aldosterona, inciso B, adrenalina, inciso C, noradrenalina, inciso D, cortisol. Entonces, yo ya debo saber que la primera zona de la corteza es denominada mineralocorticoides o me produce mineralocorticoides, que es la hormona aldosterona. La segunda, que ya dijimos, que es la zona fasciculada, está estimulada por toda esta cadena que hemos visto. En pocas palabras, gracias a la corticotropina se va a producir cortisol. El glucocorticoide más importante es el cortisol. En su libro de ustedes encuentran la cortisona en relación a la corticosterona. Son otros secundarios, pero el más importante es el cortisol. Como decía su compañero, en relación a su funcionalidad, es de acuerdo a cualquier estrés que tenga, el estrés me va a liberar eso, producción de cortisol, y me va a reducir el estrés. El estrés no quiere decir un estrés temperamental de comportamiento, un estrés traumático, un estrés por un shock hipovolémico, como decíamos, un estrés por hasta lo más básico, por un ejercicio, ¿ya? Y eso también me colabora. Ahora, ¿qué es lo que debo saber? Entonces, este ACTH me estimuló. ¿Listo? Ahora, la angiotensinógeno 2, aquí no tiene nada que ver, solo ACTH. Zona reticulada, es la última parte. Yo tenía aldosterona, cortisol, y entonces en la zona reticulada voy a tener el andrógeno débil. ¿Qué quiere decir mi andrógeno débil? Era que el andrógeno que tenía en menor cantidad y en relación a su composición era diferente al andrógeno de los testículos. Y también en este caso la zona reticulada va a ser estimulada por lo que es la ACTH. ACTH, ya hemos mencionado un montón de veces, significa corticotropina. Me estimula a la zona fasciculada y me estimula a la zona reticulada. ¿Ya? Ahora, ese andrógeno débil, más que todo yo debo recordar que va a servir en los momentos de la infancia y la parte prepuberal, porque en los niños y en las niñas me va a estimular el crecimiento del vello púbico. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hay cambios androgénicos? Entonces, gracias a quién, a estos andrógenos débiles de la zona reticulada. Y en la mujer, estamos hablando de una mujer adulta, cuando las mujeres cumplan 40 años para arriba, como los hombres también, se van sus células se van no desgastando, van perdiendo funcionalidad. Y la mujer producía estrógenos en gran cantidad, tenía su ciclo menstrual y producía estrógenos, ¿no? ¿Verdad? La mujer deja de producir o va disminuyendo, mejor dicho, la cantidad de estrógenos. Y esos andrógenos que yo tengo en la mujer se van a convertir en estrógenos. Por eso es que funcionales sirven. Entonces, la principal función de la zona reticulada, producir andrógeno débil, en la mujer adulta, convertir ese andrógeno en estrógeno, y en los niños y en las niñas, en relación a la fase prepuberal, con lo que es la... En su libro dice eclosión de la fase prepuberal, pero en relación a eso quiere decir al momento que se van viendo los cambios físicos, ¿ya? Y en este caso, lo que son el aparecimiento de los vellos púbicos y axilares.
Eso en relación a la zona reticulada, fasciculada y glomerulosa. Medular, ustedes ven aquí en la zona medular, aquí adentro de este dibujo, ven células. Estas células son denominadas células cromafines. ¿Qué quiere decir con células cromafines? Esto significa célula. Que estas células cromafines son las que me producen la noradrenalina, NA significa noradrenalina, y la A solita, adrenalina. ¿Producto de qué? Esta zona medular, aparte de tener irrigación, va a ser estimulada por el sistema nervioso autónomo, cuyo sistema nervioso autónomo, composición, el sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir? Que el sistema nervioso simpático me va a generar impulsos nerviosos que me van a estimular a las células cromafinas para producir noradrenalina y adrenalina. También esto en procesos de estrés, ¿no? Si yo hago ejercicio, inmediatamente, ¿qué sistema se activa? Mi sistema simpático. ¿Qué me va a hacer? Me va a estimular a las células cromafinas. ¿Qué me va a producir? Un aumento de adrenalina. ¿Y la adrenalina qué me va a producir? Un aumento de lo que es su función en relación a la vasoconstricción con el sistema simpático. ¿Ya? ¿Se entendió esa primera parte? Vamos avanzando, listo. Sí, Tiago, en resumen sería eso. Si les preguntan en examen cuál es en relación a glándulas suprarrenales que me ayudan en el estrés y metabolismo, es las glándulas suprarrenales, ¿no? La funcionalidad. Metabolismo, porque ya vimos, me degrada lípidos, proteínas, estrés, más que todo el cortisol y lo que es la zona de las cromafinas me ayudan. Puedes aumentarle, Tiago, a eso lo que tú preguntas, que me ayuda también en lo que es la regulación no hidrostática, regulación de volumen, ¿ya? Del medio interno. Acuérdate que cuando nombras aldosterona estás nombrando de que me retiene el líquido, entonces me va a ayudar en el tema de la presión arterial, también es otra funcionalidad metabólica que tiene, ¿ya? Sigamos. Continuamos con esta parte de acá, el páncreas. Ya vimos nosotros páncreas en tubo digestivo. Teníamos un páncreas, un órgano retroperitoneal de más o menos 12 a 15 centímetros que estaba relacionado detrás del estómago, entre los duodenos. Esa es la anatomía del páncreas que ya vimos. Luego dijimos que internamente o histológicamente tenía una zona exócrina y una endocrina. Vimos su función exócrina, que era a través de los acinos hepáticos crear jugo pancreático y a través de eliminar enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa pancreática. Eso es lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué es lo que debo saber? Miren aquí alrededor. Estos que vemos nosotros son acinos. Acinos son los conjuntos celulares. Vimos acinos hepáticos, acinos pancreáticos, acinos alveolares, acinos esplénicos. Entonces, yo tengo acinos tiroideos, acinos folicular tiroideo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo esto de acá, mis acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos que vemos en pantalla son en mayor proporción porque son ahí donde se va a producir lo que se denomina el jugo pancreático, su función exócrina. Todo lo que vemos aquí ahora es el menor porcentaje, ¿no? Que es en la función endocrina. Estas células que vemos acá son células endócrinas del páncreas, denominadas como células alfa, beta, delta y F. Ahora, estas células también se denominan alfa. ¿Con qué comienza? Con A. Entonces las células A. Células beta son las células B. Células delta empieza con D, delta, entonces células D. Células F denominadas por ser las características polipeptídicas pancreáticas. Cada una de estas células, como son endocrinas, me van a producir una hormona específica o característica. Por eso es que las flechas le están apuntando a cada una de ellas. Comienzo con la beta. ¿Por qué con la beta? Si ustedes ven, la beta es de este color, un color medio rosado. La mayor cantidad de células que veo en el interior de acá, del páncreas, ¿de qué color son? Son células rosadas. Entonces, las células beta son en mayor porcentaje. ¿Listo? Empecemos de ahí. Las células alfa, que son estas de acá que estamos viendo a nivel de las paredes, esta de color lila, son las que me van a producir una hormona que ya vimos nosotros en retroalimentación, que es el glucagón. Las betas me van a producir lo que es la insulina. Y aquí me voy a quedar. ¿Qué pasa con el glucagón? ¿Cuál va a ser el estímulo para que estas células alfa digan, bueno, produzcamos glucagón porque hay un estímulo? Entonces,
Yo debo saber que cuando tengo menor cantidad de glucosa en sangre, entonces menos glucosa en sangre, me va a estimular a las células alfa para que se produzca ¿qué cosa? Glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? Por medio, ¿se acuerdan ustedes de procesos bioquímicos? Me va a generar una glucogenólisis y una gluconeogénesis, ¿no? Glucogenólisis y una gluconeogénesis. No se confundan con los términos, agarren las palabras. Glucogenólisis está conformada por dos palabras, glucógeno y lisis. Entonces, el glucógeno que está a nivel hepático va a sufrir una muerte, una degradación, por eso es glucogenólisis. Se va a degradar para producirse en glucosa. Gluconeogénesis. Gluco es una palabra, neo es otra palabra y génesis es otra. Neo significa nuevo, génesis, inicio de algo nuevo para convertirse en glucosa. Entonces, ese proceso también me va a formar glucosa a través de otros componentes, proteicos, carbohidratos, tejido adiposo. ¿Me van entendiendo? Ahora, en el caso de la insulina, es lo contrario. ¿Cómo yo estimulo la insulina? Un diabético que utiliza insulina. Yo me recuerdo entonces, diabético, insulina. El diabético, ¿qué es lo que tiene? Aumento de glucosa. Entonces, el aumento de glucosa me activa a mis células betas para producir insulina. Y aquí es lo contrario. Entonces yo tengo mucha glucosa en sangre, hay mucha. ¿Qué debo hacer? Esa glucosa transformarla en glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una glucogenogénesis. Se escucha chistoso, ¿no? Glucógeno es una palabra, va en conjunto con esta otra palabra, génesis. La transformación de glucosa en glucógeno, ¿ya? ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Eso en relación a las células alfa y células beta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las células delta son las que ustedes ayer veían ustedes esta palabra somatostatina. ¿Qué hacía la somatostatina a nivel cerebral? ¿O cómo se conocía? La somatostatina a nivel cerebral me inhibía la hormona del crecimiento y me inhibía la hormona, eso en el cerebro. Ahora, la somatostatina, ojo, lo mismo que andrógenos débiles. La somatostatina se produce en menor cantidad, por eso hay pocas células. Miren ahí, una, dos, tres, cuatro. Todo esto se denomina, por si acaso, todo esto que vemos, un conjunto de células, están como si fueran una isla, se denominan islotes de Langerhans. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en páncreas? La parte endocrina se está relacionando con los islotes pancreáticos o denominados los islotes de Langerhans. Que es esto de acá, todo esto de acá, ¿ya? Ahora, la somatostatina, vean esta simple imagen, estoy dibujando un puntito negro de la célula delta. ¿Con quién está relacionándose el ladito? Con lo que es la célula alfa. Ahora, la somatostatina me va a inhibir. Arriba la somatostatina me inhibía a la hormona del crecimiento y a la hormona tiroestimulante. Aquí me va a inhibir a las células, esto significa células alfa y a las células beta. Entonces me inhibe la producción de ¿qué? De insulina y de glucagón. Si se dan cuenta, la somatostatina me está regulando, ¿no? En relación a la producción. Ahora, esta somatostatina, como está inhibiendo la alfa y la beta, va a cumplir una función parácrina paralelo. Entonces, quiere decir que aquí, supongamos que esta es la célula, ¿no? Que vimos, esta es la somatostatina. Y aquí al ladito va a tener otra célula, la alfa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me va a secretar hormonas y la otra célula va a tener receptores. Esa era la función parácrina, ¿no? Que es las hormonas se van a secretar al lado paralelo a otra hormona endocrina, ¿ya? Y esa sería su función más importante. Ahora, en relación a esta somatostatina, aparte voy a tenerlo en relación a los enlaces de nutrientes, y aparte debo saber que me va a inhibir a lo que es a nivel cerebral, como les dije, la hormona del crecimiento. Muchacha. Ahora vamos a lo que es la parte de células F. En otros libros lo van a tener como las famosas células PP. ¿Por qué PP? Porque son polipeptídicas pancreáticas, PP.
¿Cuál es la característica? Entonces, si la somatostatina me inhibía a las betas y a la alfa, entonces las polipeptídicas pancreáticas me van a inhibir a la somatostatina. ¿Me entienden? Es un círculo que tiene que tener una regulación. Entonces, de esa forma se produce lo que estamos viendo en pantalla de la función endocrina del páncreas. Y eso sería lo más importante que ustedes pueden tener en relación a las funciones de las células. Se comprendió. Memorizar específicamente 4 células pancreáticas que me produce cada una de ellas. ¿Listo? Y en relación a cada una de ellas, ¿cuál es su funcionalidad? Lo más básico. ¿Preguntas, dudas en relación al tema? Hiperglicemia o hipoglicemia, Tiago, es en relación al aumento de glucosa, pues, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una hiperglicemia, actúa la insulina, y cuando tengo una hipoglicemia, actúa el glucagón. Puede ser que, como dice Tiago, como pregunta su compañero Tiago, puede entrar en el examen. En el caso de una hiperglicemia, ¿qué tipo de célula pancreática actúa? Células beta. ¿Por medio de qué hormona? Insulina. ¿Listo? Las células EF, Julio, solamente entiendan que son denominadas polipeptídicas pancreáticas. Son conocidas también como las células PP, porque polipeptídica comienza con P, pancreática comienza con P. Y lo único que me ayuda, lo más importante es que me va a inhibir a la somatostatina, que eran las células delta, las hormonas de las células delta. ¿Listo? Vamos. Rápido termino con esto y comenzamos con lo que es la revisión, ¿ya? Pregunta, Dante, ¿ya estás con el chat? Vas con el audio. Entonces, digamos, en síntesis, digamos, cuando se sale de control las células alfa o la beta, actúan las deltas, ¿no? Para inhibirlos a ambos. Exactamente, para regularla. Y en caso de que estas Y si células las deltas también, se descontrolan, actúan las sí, polipeptídicas. exactamente, es un sistema de regulación interno que se tiene, sí, porque si no, tendríamos un exceso de insulina, un exceso de glucagón, y ahí ya se generaría como dice su compañero, ¿no? Una hiperglicemia, una hipoglicemia, ¿no? Por esa razón. ¿Listo? Vamos a testículos. De nada. En testículos voy a tener la testosterona rápida. Y voy a tener a nivel también de la inhibina. Pregunta y me responden en el chat. Ayer vimos la inhibina. La inhibina, ¿qué era la inhibina? Aquí me inhibía, por eso se llama inhibina. Hay algunas cosas tan lógicas como eso. ¿Qué me hacía la inhibina? En el chat me responden. Aquí me inhibía, por favor. Eso, Deimar. Le me inhibía a la FSH, ¿no? Ya estaba yo, TTCH, ¿qué hormona nueva es esa? Ya, vamos a lo siguiente. Entonces, los testículos me producen la testosterona y ustedes solamente deben saber que la testosterona es el famoso andrógeno que mencionábamos hace rato, era un andrógeno débil, el principal andrógeno, principal hormona que tenemos nosotros en los testículos. Y si yo tengo en los testículos la producción de testosterona, ¿qué hay en los testículos? La formación de espermatozoides. Entonces me va a producir la espermatogénesis. Génesis, inicio de la producción de espermatozoides, ¿ya? Entre lo más importante. Ahora, la inhibina, como dicen sus compañeros, me inhibe a la FSH. ¿Qué significaba FSH? Folículo estimulante. ¿Se acuerdan ustedes que también la folículo estimulante y la luteinizante actuaban a nivel de lo que es los testículos y los ovarios, porque eran hormonas gonadales? En cambio, en los ovarios me produce estrógenos, progesterona, también vuelvo a ver la inhibina, y voy a ver una hormona chistosa que hasta su nombre da chiste, relaxina, ¿no? La relaxina o RLX, relaxina, tiene una característica. Entonces voy a comenzar por acá. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos cuando vimos huesos de la pelvis que teníamos ilium, la zona del ilium, la zona del coxal y la zona del pubis? El pubis con el otro pubis se unía por una sínfisis púbica.
Esta sínfisis púbica es fibrocartílago. Y durante el embarazo dijimos nosotros, muchachos, durante el embarazo dijimos que la sínfisis púbica se va a estirar, por eso es que la cadera de la mujer se ensancha, aumenta el tamaño para recibir el útero, ¿no? ¿Verdad? O sea, para ser adecuada de acuerdo al útero. Entonces, la relaxina, como dice, me relaja. ¿A quién me va a relajar? A lo que es la sínfisis púbica. Aparte de eso, aquí me va a relajar. Cuando yo esté en el momento del parto, me ayuda a la dilatación del cuello uterino. Ojo que si yo no tengo dilatación del cuello uterino, ¿qué hormona no voy a producir? Porque primero debe dilatarse el cuello uterino para que mande esa señal al hipotálamo para que a través del núcleo supraóptico me produzca una hormona. ¿Qué hormona era esa? Que me ayuda a la contracción uterina. ¿Se acuerdan? En el chat me responden. Bien, Limber. Bien, Soledad. Bien. Entonces, la oxitocina. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos retroalimentación al principio, ya en marzo, decíamos, primero, dilatación del cuello. Segundo, información, hipotálamo. Del hipotálamo, oxitocina. Entonces, es la característica. La relaxina me ayuda a que aumente la flexibilidad de la sínfisis púbica, que se ensanche ese espacio, esa pelvis, y la dilatación del cuello uterino. La inhibina, aquí lo mismo que la inhibina en los testículos, me va a ayudar a inhibir, como dicen ustedes, a la producción de FSH, folículo estimulante. Y los estrógenos y la progesterona, estos me van a ayudar en relación a la regulación menstrual. Acuérdense que les dije el día de ayer que tanto estrógenos como progesterona participan de las diferentes fases. Hay diferentes fases en el ciclo menstrual. Fase lútea, fase folicular, ¿no? Y la fase ovulatoria, ¿no? Dentro de estas fases hay un pico de estrógenos a nivel del día 14 cuando la mujer está ovulando y ahí intervienen los estrógenos y progesteronas. Cuando concluye la ovulación, también intervienen estrógenos y progesteronas. De manera general, los estrógenos y progesterona me van a regular el ciclo. Y pregunta, aparte de los estrógenos y la progesterona, ¿quién más me ayuda en la regulación menstrual? Entonces, la FSH y la LH. ¿Ya? Regulación menstrual por estrógenos, progesterona, folículo estimulante y luteinizante. Sí, eso es lo que escribe Nicel, es lo mismo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, me ayuda a la flexibilidad. La relaxina, en pocas palabras, durante la gestación y durante el parto, está ayudándome a que la sínfisis púbica se extienda, sea flexible, porque la sínfisis púbica es fibrocartílago, y para que el cuello uterino se dilate, y si se dilata el cuello uterino, manda la función al hipotálamo, el hipotálamo a través de su núcleo supraóptico produce oxitocina, que se libera a través de la neurohipófisis y llega al músculo liso del útero a producir contracciones uterinas y para que el producto, que en este caso sería el muchacho que está dentro, vaya a través del canal del parto. Eso. Listo, con eso terminamos endocrino en la parte más básica de lo que es su temario, ¿ya? Ahora vamos a ir, cabalitos son las 12 creo, sí, exactamente. Vamos a ir a revisar, ¿se acuerdan que les mencioné que íbamos a revisar, no pude hacer eso de streaming de live porque no sé manejar esos programas, pero vamos ahorita a revisar por los mapas mentales. Hoy día vamos a comenzar con vasos sanguíneos si no da tiempo respiratorio y en la tarde vamos a continuar a través de Zoom. Como son comúnmente 122 alumnos, 130 alumnos, no son muchos, creo que de manera gratuita el Zoom permite hasta 100 alumnos nada más y 40 minutos. Entonces, en la tarde ustedes van a tener un repaso y ahorita vamos a continuar lo que es el repaso de sanguíneo. Mañana terminamos con aparatos reproductores en el caso de masculino y femenino, que no es mucho, solamente saber qué es el vestíbulo vaginal, canal vaginal, todo lo que es la... Pero quiero aprovechar ahorita esta media hora para repasar vasos sanguíneos. Ya con el otro grupo hemos repasado, hemos hecho esto de acá que estoy mostrando, y lo mismo vamos a hacer con ustedes. Hemos acabado hoy día con sistema endocrino.
¿ya? Ahora vamos a continuar con la revisión. A ustedes les han pasado hoy día en el chat y que también ya, claro, en su chat de Messenger, la de WhatsApp, les han pasado a ustedes lo siguiente que les voy a mostrar. Un momento. No sé si ven en pantalla, la estoy compartiendo. Ya, listo. Entonces, ustedes ven en pantalla lo que le pasaron esta mañana, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto, el cronograma que teníamos semanalmente. Entonces, nosotros iniciamos el segundo examen a partir de lo que es el tema de vasos sanguíneos. Entonces, hoy día vamos a ver vasos sanguíneos, ¿ya? Hasta hoy quedamos hasta acá, hasta vasos, ovarios y testículos. Mañana acabamos con reproductor masculino, femenino y el tema de natalidad. Y hoy día vamos a hacer un repaso del primer tema que vimos después de su primer examen. ¿Qué es lo que no lo que va a entrar, qué es lo que puede entrar? ¿Ya? Lo siguiente, recordemos que ustedes tienen un examen que ya se dieron cuenta que va a ir de lo más superficial a lo más básico, ¿no? Entonces, atiendan por favor a la pantalla. Imagino que todos tienen sus resúmenes de mapas mentales impreso, o por lo menos lo han copiado y lo han escrito a mano, ¿no? Entonces, este es el mapa mental, el primer tema que vimos después del examen, del primer parcial. Sistema arterial, vasos sanguíneos, intercambio capilar y hemodinamia o factores que influyen en el flujo sanguíneo. Cuando hablamos de sistema arterial, lo primero que deben saber ustedes es lo siguiente. El sistema arterial en relación al vaso sanguíneo se refiere a arterias, venas, ¿no? Ahora, también tenemos que dentro de las arterias y las venas, su subclasificación está arterias, arteriolas, capilares, postcapilares o vénulas y lo que son venas. Son 5 partes en relación a los vasos sanguíneos, ¿no? De acuerdo a su calibre, de grande, mediano y pequeño calibre, ¿no? Arterias, arteriolas, capilares, que los capilares es donde se produce el intercambio de nutrientes, sustratos, oxígeno, gases, todo lo que nosotros sabemos. Vamos a las capas otónicas. Primera pregunta, les voy a hacer de la siguiente forma. ¿Cuál de las capas de las arterias se denomina adventicia? Entonces ustedes tienen una capa interna, una capa media y una capa externa. La externa es denominada adventicia y la interna es denominada íntima. Acuérdense lo siguiente, que cada capa tiene una característica. Entonces vamos a tomar la característica principal. Les he puesto con colores para que ustedes vean como si fuera pregunta y respuesta. Entonces vamos a la parte de la capa interna o íntima. En la capa interna o íntima, lo que yo voy a ver es que se denomina endotelio y que el endotelio son células planas o tejido epitelial plano. Eso debo saber y no me debo olvidar. Lo que es la parte de membrana basal, en qué influye, todo eso, eso ya es más interno, ¿ya? Entonces, memoricen. Capa interna o íntima, llamada también endotelio, que se dice endotelio porque son células planas. Células planas son tejido epitelial plano o tejido pavimentoso, tejido epitelial plano. Como les dije al otro grupo, les enseño la técnica de estudio que a mí alguna vez me enseñó un profesor. Un profesor me decía, si te olvidas mucho las cosas cuando llevábamos anatomía, anatomía no tiene que memorizarse. Hasta ahorita yo me acuerdo algunas cosas específicas de anatomía porque me memoricé de esa forma. Yo debo repetir 5 veces. La mente es atrayente, ¿no ve? Entonces, si yo repito, ¿cuáles son las capas? Por ejemplo, ¿cuáles son las capas de los vasos sanguíneos? Entonces, repito, íntima o interna, media, externa o adventicia, íntima, media, adventicia, íntima, media, adventicia, íntima, media, adventicia, íntima, media, adventicia. ¿Qué es lo que va a suceder? Inmediatamente estoy generando que tengo una memoria después a largo plazo. Si yo repito ahorita 5 veces, cuando mañana vuelvo a estudiar y pasado mañana vuelvo a estudiar y repita la misma cantidad, se va a generar ya no de corto plazo, sino de largo plazo. Me va a retener. Es lo mismo que ustedes hacen cuando graban cuando se graban el número de su papá, de su mamá, de su corteja o de su firulais, de su celular, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Capa interna llamada endotelio. Endotelio son células planas.
Capa media, ¿qué sería lo más importante? Tengo un tejido muscular y ese tejido muscular ¿de qué tipo es? Liso. Entonces, tejido muscular está formado por una capa de tejido muscular liso. ¿Se dan cuenta que estoy colocando con colores lo más importante para que ustedes ya memoricen? Memoria fotográfica, memoria repetitiva. Entonces, grábense eso, capa media, formada por un tejido muscular, y ese tejido muscular liso. Estos dos términos no se olviden, por favor. Vasoconstricción, vasodilatación, vaso, arteria, constricción. Imagínense ustedes que hagan ustedes vean sus puños, su mano, hagan un puño fuerte, con fuerza, háganlo, ¿ya? ¿Qué están haciendo en ese momento? Vasoconstricción. ¿Qué están haciendo? Están reduciendo la luz. Imagínense que el puño que están haciendo entre su dedo, entre su primer dedo y el segundo, eso es la luz. Entonces están reduciendo la luz. Si yo disminuyo el diámetro de la luz, eso va a ser por un estímulo simpático. ¿Qué sería lo contrario? Entonces empiecen a abrir su puño y mantengan en forma de C su puño. Eso sería que ustedes están aumentando la luz de su arteria. Y eso va a ser en relación a qué? Vasoconstricción, estímulo simpático y vasodilatación. ¿Se acuerdan ustedes que hemos repetido un montón de veces óxido nítrico, óxido nítrico, óxido nítrico, óxido nítrico? El óxido nítrico me va a ayudar en la vasodilatación. El aumento de hidrogeniones me va a ayudar en la vasodilatación, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante. Veamos cómo pueden salir de aquí varias preguntas fáciles. ¿Quién produce ¿Cuál de las siguientes estructuras produce vasodilatación? Inciso A, óxido nítrico. Inciso B, oxitocina. Inciso C, sistema simpático. Inciso D, así les pueden poner un montón de cosas, pero yo ya me grabé que vasodilatación, que aquella sustancia química que me produce es el óxido nítrico. Ahora, como dice acá, si yo inhibo el sistema simpático, el sistema simpático me estaba produciendo vasoconstricción, pero si yo lo inhibo, estoy inhibiendo la vasoconstricción y mi cuerpo se mantiene en vasodilatación. Eso es la función nerviosa. ¿Listo? Ahora, vamos a la capa externa. La capa externa, como ya hemos visto nosotros, vamos a ver si tenemos algo importante. La capa externa tenía elasticidad y resistencia. ¿Quién le da la elasticidad y la resistencia? Fibras elásticas y fibras de colágeno. Nada más. Eso es lo que deben saber en relación a lo que es la capa externa. Aquí estaba el famoso vaso vasorum, el nervio, que estaba en relación a la capa adventicia, pero no creo que les pregunten. ¿Por qué digo no creo? Como dijo el coordinador de la materia, el doctor Renato, también en los videos que le envió, nosotros no hacemos las preguntas, pero nosotros, al igual que los otros docentes, brindamos o damos estas clases en diferentes universidades, lugares, y ya lo sabemos nosotros que si a nosotros nos dicen, doctor, por favor, una pregunta de vaso sanguíneo, lo inmediatamente que se me viene a la mente es, ¿qué les puedo preguntar? ¿Las capas? Les puedo preguntar lo más específico de cada capa, células planas, tejido muscular liso, y les puedo preguntar lo que es estos términos. ¿Será que el alumno ya sabe qué es vasoconstricción, qué es vasodilatación? ¿Y qué le da a la capa externa? Su elasticidad, las fibras elásticas. ¿Qué le da al alumno la resistencia? Las fibras colágeno. ¿Listo? Ahora, ¿será que el alumno sabe que existen diferentes capilares y no solamente un capilar? Entonces me voy a la siguiente pregunta. Tengo capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto ese tema? Continuos, ¿por qué? Porque las células epiteliales están juntas y solamente hay un pequeño espacio que los separa. Fenestrado, ¿por qué? Porque tiene un poro o una fenestración. Sinusoide o también llamado discontinuo. ¿Por qué discontinuo sinusoide? Porque los espacios son más grandes. De los tres, cada uno tiene un órgano específico. Si ustedes le preguntan al doctor Pepito, al doctor Juanito o al doctor Menganito, y le dicen, doctor, ¿ustedes saben en qué lugar hay capilares fenestrados? No van a saber todos los órganos, los doctores, porque uno lo lleva en la materia en primer, segundo año y de ahí se olvida. Entonces, ¿qué es lo que va a saber el doctor? Fenestrados, riñón, continuos, musculoesqueléticos, sinusoides, hepáticos. Entonces, eso es lo que les pueden llegar a preguntar a ustedes, ¿no? Entonces, capilares continuos, ¿dónde lo tengo? En el sistema de piel, músculo liso y esquelético. Belleza. ¿Dónde tengo fenestrados? Riñones. Sinusoides, sinusoide hepático. Entonces, ¿dónde lo encuentro? A nivel del hígado.
¿ya? Entonces, esos son los lugares específicos que uno recuerda que cuando ve lo que es la zona de los capilares, ¿ya? ¿Qué pregunta tienen? Vamos a evitar hacer las preguntas para que ustedes vamos avanzando, ¿ya? En relación al temario, pero voy a aceptar ahorita la pregunta. Dime, Marcelo. Tipo, yo investigué eso ayer de los sinusoides fenestrados y continuos. Y creo que el continuo, veamos, es que tiene Ujú, unos huequitos más pequeños para que admita, digamos, como partículas más pequeñas, y los fenestrados como que medios, y los sinusoides son como que más grandes, ujú. como el tamaño de un eritrocito, tipo así, pero un poquito menos pequeño, digamos, como Eh, pasa en célula. Exactamente. Ahorita le voy a mostrar en relación a lo que tú me dices. Espera un minuto en el chat. Espérame. Acá. Entonces, para que quede claro con lo que dice su compañero. Estas son, entonces yo tengo, ¿se acuerdan? Túnica interna, túnica media, túnica externa. Listo. Ahora aquí los capilares. Eso es en relación a el capilar continuo o del endotelio. Si se ven ustedes, lo que más llama la atención es la hendidura. Esto de acá, este pequeño espacio que tienen. Ven ahí, entre una célula plana y otra célula plana hay una hendidura. Es una hendidura de pequeño tamaño. La siguiente, la fenestrada, ¿qué tiene? Estos pequeños orificios. Ya las células planas tienen poros y también tienen hendiduras. Y la tercera, como ustedes ven, ya está completamente como si fuera una bolsa rota, tiene poros más grandes, tiene hendiduras más grandes y su membrana está incompleta. Al ser todo más grande, las moléculas más grandes van a pasar por ellas y eso nos va a ayudar a que tengamos esa diferencia entre uno y otro, ¿ya? En el examen, como les digo, les pueden, eh, les pueden preguntar de esa forma. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, lo más importante está con colores, preguntas, respuestas. Ustedes le pueden preguntar, ¿los capilares hepáticos son de tipo, entonces, continuos, fenestrados o sinusoides? Ah, hepático, estaba con color azul bajo, era sinusoide. ¿Los capilares de los riñones son fenestrados, continuos o sinusoides? Fenestrados. Pregunta, respuesta, de esa forma se puede realizar. Yo les estoy pasando, les estoy coloreando, les he coloreado igual que el otro grupo, para que comprendan, memoricen lo más principal de cada una de las estructuras. Estas cositas que van acá, esto de aquí, ya son, como decimos nosotros, ya son rellenos que uno va en la facultad aprendiendo. Vamos al intercambio capilar. Lo único que deben ser en intercambio capilar es difusión y transitosis. Acuérdense, transitosis. Cuando el tránsito está feo, cuando hay tráfico, es porque ambas rutas están congestionadas, ¿no ves? Las de que vienen y las que van. Transitosis quiere decir de que va a producir dos mecanismos de transporte vesicular. Es mixto, la endocitosis y la exocitosis, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El tránsito es vial, doble, ¿ya? Y la difusión puede ser difusión simple, difusión activada. Para recordar yo esto, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En su examen no entra lo que son los transportes, porque ya será en el primer examen, pero vamos a ver esta parte. Entonces, acuérdense ustedes, tienen difusión simple facilitada. ¿Qué era la difusión simple? No necesitan más a nadie, ni a proteínas, ni a ningún transportador, como dice ahí, no necesitan ningún transportador para poder hacer el transporte. Las moléculas pueden ser hidrófobas, ¿no? Y pueden ser en relación a moléculas dependiendo de las cargas si son pequeñas. Eso en relación a la difusión simple. En relación a la transitosis, vamos a ver en la siguiente imagen, transitosis, ¿qué decía? Es mixta. Mixta quiere decir exocitosis y endocitosis, pues de las dos formas. Y dice aquí, ejemplo, en el endotelio. Dense cuenta, en los primeros temas que vimos ya teníamos estos conceptos y ya sabíamos que el endotelio tiene un tipo de transporte de forma endotelial. Entonces, eso es lo que yo debo recordar. En sistema arterial, la transitosis es eso, a nivel del endotelio, lo más característico para que se puedan traspasar esos productos. Y la difusión, como hemos visto, y esto de acá, les pueden preguntar, la barrera hematocefálica en el cerebro, sus capilares, ¿qué tipo de transporte tienen o qué tipo de intercambio capilar? Entonces, por difusión, yo debo memorizar difusión, barrera hematocefálica. ¿Listo? Acuérdense que nosotros hemos mencionado también que teníamos, aparte de una difusión de tipo simple, activada, que va a ser en estos otros mecanismos que tengo yo acá, que no los estoy desglosando porque eso ya es relleno.
¿Listo? ¿Qué debo memorizar de intercambio capilar? Sus dos procesos, difusión y transitosis. Difusión, el ejemplo más claro, barrera hematocefálica, y transitosis, por ejemplo, en lo que son anticuerpos y en lo que es la insulina. Que transitosis es exocitosis y endocitosis. ¿Listo? ¿Se entendió? Hemos visto lo que hemos visto en un tema de 1 hora y media, estamos viéndolo ahorita en 15 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, acabamos la clase y les voy a pasar el mapa mental ya con colores. Ya ustedes lo pueden volver a imprimir, lo ponen en sus hojas, lo pueden empezar con resaltador y ya lo ven ustedes. Vamos a la siguiente, hemodinamia. ¿Qué tratábamos de explicar nosotros cuando veíamos hemodinamia? ¿Qué era la hemodinamia? O la hemodinámica de los flujos sanguíneos. Entonces, hemo, sangre, dinamia, movimiento. Cuando yo tenga un movimiento del flujo sanguíneo, se puede modificar por diferentes factores. Son los 4 factores. ¿Listo? Y en el examen les pueden preguntar, ¿cuál de los siguientes factores no afecta al flujo sanguíneo? Entonces, yo debo saber, el flujo sanguíneo, tengo la sangre, ya, bien. La sangre pasa por arterias, entonces la arteria sería la resistencia vascular, vascular de arteria. A mi corazón va a llegar ¿de dónde sale toda la sangre? Del corazón. ¿Y cómo llega al corazón la sangre? Por un retorno venoso. ¿Listo? Tengo 2 cosas para recordarme. Cuando sale la sangre del corazón, ¿qué necesito? Una presión. Y esa presión, mientras mientras la presión sea más rápida o más fuerte, mi velocidad también se puede modificar. Entonces, velocidad, presión, resistencia, retorno venoso. ¿Listo? Vamos a la presión sanguínea. ¿Qué es lo que sucede? Acá, veamos lo siguiente. Entonces, yo tengo que la presión sanguínea, lo principal que debo saber es presión arterial. En relación a la presión arterial, ¿qué concepto me pueden colocar o cómo se puede determinar? ¿Se acuerdan que nosotros vimos gasto cardíaco en relación a la fórmula de gasto cardíaco, volumen de latido, frecuencia cardíaca? Eso era para que entiendan que era gasto cardíaco. ¿Qué debo memorizar? Las 3 cosas principales que me determinan la presión: gasto cardíaco, volemia y resistencia vascular. Para que no se olviden, GABO resiste la presión. Entonces, utilizo las primeras palabras. GA de gasto cardíaco, VO de volemia, resiste de resistencia vascular la presión arterial. Entonces, yo no recuerdo cuáles son las cosas que me determinan la presión arterial. Entonces, escriban ustedes en una hoja. GABO resiste la presión. Entonces, esos son los mecanismos, las características que me definen la presión arterial, ¿ya? GA de gasto cardíaco, VO de volemia, resiste de resistencia vascular, la presión. Cuando yo hablo de sistólica y diastólica, no se olviden, y entró en su primer examen en relación a la sístole y a la diástole, y puede volver a entrar en este examen, porque si ustedes le preguntan a cualquier doctor en relación a los factores que afectan el flujo, lo que se van a acordar es la presión sanguínea, porque todo mundo, el pan de cada día es ver la presión sanguínea. Y lo que debemos saber es qué es presión sistólica y qué es presión diastólica. Entonces, acá nosotros vamos a ir a ver que las presiones más altas, dice, ¿no? Durante la sístole se denomina presión sistólica. La presión más baja durante la diástole se denomina presión diastólica. 120, 80. Si yo tengo una imagen, entonces quiere decir el punto más alto en el momento que la sangre sale de los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo, me va a producir la sístole. Y el punto más bajo, la diástole. ¿Ya? Entonces, sistólica, en pocas palabras, presión sanguínea más alta y presión sanguínea más baja, diastólica. No les coloco con colores porque son más conceptuales, ¿ya? Pero acuérdense, las presiones son durante los ciclo sistólico y ciclo diastólico. Sigamos. Resistencia vascular. Acá, ¿qué es lo que deben saber? Nuevamente, volviendo a repetir, como 1.000.000 de veces. Tamaño de la luz. A menor tamaño, mayor resistencia, dice. ¿En cuál hay menor tamaño? ¿En la vasoconstricción o en la vasodilatación?
tenemos que vasoconstricción era como si ustedes tuvieran un puño cerrado. Cuando digo puño cerrado, entonces estoy cerrando la luz, se me disminuye la luz, se estrecha la luz. Y si yo cierro el puño, imagínense que ustedes estén cerrando el puño como si estuvieran enojados. ¿Qué están haciendo en sus manos? Están aumentando la presión. Ojo, estoy dando ejemplos con la mano para que entiendan qué es vasoconstricción y qué es vasodilatación. No estoy diciendo que la vasoconstricción se produce en la mano, porque puede ser que se confundan. Entonces, vasoconstricción aumenta la presión y la vasodilatación me disminuye. Por eso es que dice, a menor tamaño, o sea, la vasoconstricción, mayor resistencia, aumenta la presión. ¿Entendieron? Para hacer recuerdo, háganse como si estuvieran apretando su mano. El apretar la mano con fuerza, o sea, hacer un puño, es vasoconstricción. Y entre su dedo gordo y su primer dedo se está reduciendo la luz. Vasodilatación, hagan como si estuvieran haciendo el puño como una letra C. Aumentaron el diámetro de su luz y disminuyen la presión. Viscosidad, resistencia vascular. ¿Qué pasa si mi sangre se hace más viscosa? Entonces quiere decir que va a aumentar la resistencia. Acuérdense que el flujo de sangre choca con las paredes y eso es mi resistencia vascular. ¿La sangre qué era? Plasma más elementos corpusculares. ¿Qué eran los elementos corpusculares? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ahora, ¿de qué depende la viscosidad? Si estamos hablando de sangre, depende de glóbulos rojos y el líquido plasmático. ¿Se acuerdan del famoso hematocrito? El hematocrito, y entró en el examen, en el primer examen, y varios no respondieron. ¿Qué era hematocrito? Es el acúmulo y la compactación de los glóbulos rojos, ¿no? La separación. Si yo hago un estudio de hematocritos, es el consolidado de glóbulos rojos. ¿Cuándo aumenta la viscosidad? Cuando yo tengo una mayor cantidad de glóbulos rojos y una menor cantidad de líquido plasmático. Por eso dice la relación glóbulos rojos y líquido plasmático. Imagínense, dijimos, ¿no? Si van a La Paz, la gente de La Paz, si su sangre es un poquito más viscosa porque tienen mayor glóbulos rojos, porque ellos tienen poliglobulia o policitemia, mayor cantidad de glóbulos porque necesitan mayor cantidad de oxígeno. Y entró también esa pregunta en el examen, ¿cuántas moléculas de oxígeno lleva un glóbulo, una hemoglobina? 4 dijimos, ¿no? Distancia. De esto no va a entrar porque ni los profesores ni los alumnos en la facultad manejan bien el término de distancia, ¿no? Nosotros hemos explicado porque estaba dentro de su contenido. Listo, eso en relación a resistencia vascular. Retorno venoso. ¿Qué entienden cuando dicen retorno venoso? Es como en el corazón. Si ustedes eliminan la sangre a través de la arteria aorta, tienen que volver por algún lugar. ¿Se acuerdan de la circulación mayor y menor? Entonces, a la aurícula derecha va a volver por medio de las venas sistémicas, vena cava inferior y vena cava superior, llegan. Entonces, el volumen de sangre que fluye de regreso al corazón se denomina retorno venoso, para que entiendan, ¿ya? Voy a colocar aquí con amarillo, retorno venoso. Y en relación al mecanismo, quiere decir cómo retorna. Y yo solamente debo saber que es por una bomba muscular y una bomba respiratoria. No debo decir, puchacha, no debo mencionar, esperen un minuto, se me chiñó mi mano. Ahora sí, no debo memorizar qué es bomba muscular, qué es bomba respiratoria. ¿Se acuerdan de las válvulas? En reposo, en contracción, en relajación, inspiración, expiración, todo eso ya es secundario, es para que yo aprenda. Doctor, entonces, yo solamente debo mencionar, sí, muscular. Recuerda que cuando nosotros decimos muscular, las venas, las más periféricas, están en mis miembros inferiores. ¿Y qué sucede con mis miembros inferiores? Tengo ahí válvulas de las venas. Entonces, cuando yo camine, retorna sangre. Nada más debo saber en bomba muscular, entonces elimino esa parte. En bomba respiratoria, en inspiración, acuérdense, si no se recuerdan el retorno venoso, en el examen empiezan a respirar profundo. Entonces, ¿y qué hacen cuando están inspirando? Su abdomen aumenta la presión abdominal y entonces en ese momento la sangre va a llegar a la aurícula derecha, ¿ya? La expiración sería lo contrario, ¿no? En relación a evita el flujo, como dice. Pero yo solamente de esto debo recordar bomba respiratoria
inspiración y aumento de la presión abdominal, acá. Entonces, en la inspiración me va a producir el aumento de la presión abdominal. ¿Listo? Vamos, velocidad de flujo sanguíneo. Característica, dice, ¿no? Aquí acuérdense que nosotros veíamos el tema volumen minuto. Entonces, ¿cómo se mide el flujo sanguíneo? ml por minuto. ¿Se acuerdan? 70 ml por minuto. Los latidos, 70 latidos por minuto. Entonces, a eso se refiere la velocidad de flujo. El tiempo circulatorio en un minuto. ¿Cuánto es el tiempo circulatorio? El volumen latido en un minuto. ¿Ya? 70 ml, decíamos. No, lo único que le pueden preguntar es cómo se mide. Les pueden poner en el examen litros por día, ml por minuto, les pueden poner segundos o ml por segundo. Este es básico, ¿no? Entonces acuérdense que ustedes cuando se miden la frecuencia cardíaca, ¿en cuánto tiempo se miden? En un minuto. Ah, el tiempo circulatorio es en minutos. Eso sería con lo que respecta al primer tema de lo que es sanguíneo. Hemos visto dos temas de 2 días en 30 minutos. ¿Se entendió? ¿Me confirman en el chat? A ver, vamos a echar. Ya. Belleza. Entonces, me alegra que estén respondiendo varios en el chat y eso me quiere decir que estaban atentos, ¿ya? Franco, sí, eso es lo que tú preguntas, en un minuto recorre la sangre, ¿no? Acuérdense que también en un minuto cuántos ml de sangre había en riñón, en un minuto en corazón, ese es el volumen de latido por minuto. Entonces, como les decía, ahorita vamos a hacer lo siguiente, para no charlárselas, les voy a compartir las páginas en relación a esto, lo que estamos viendo en el chat. Como tenemos nosotros con ustedes ahorita no tienen otra clase, entonces me da tiempo. Hemodinamia, vamos a la siguiente imagen. Vamos acá a la siguiente imagen y con esto concluimos. Los vasoreceptores, los quimiorreceptores. ¿Ya? Y con eso vamos a concluir. Seguimos en presión arterial. ¿Qué debo saber acá? Entonces me voy al centro cardiovascular. Pregunta de examen, centro cardiovascular del cuerpo, bulbo raquídeo. No me olvido nunca debo olvidarme que el centro, acuérdense que cuando vimos sistema nervioso vimos que el bulbo raquídeo era el centro cardiovascular, el bulbo raquídeo centro de la tos, el bulbo raquídeo centro del vómito, el bulbo raquídeo todo. Entonces, centro cardiovascular, bulbo raquídeo. ¿Qué debo saber? Esto. ¿Qué son propios receptores? Aquí con otro color, vasoreceptores y quimiorreceptores. ¿Cómo llego hasta el centro cardiovascular? Entonces yo llego por medio de estos receptores. Propio, varo y quimio. Entonces ustedes háganse una memotecnia, ¿no? Propio quiere decir aquellos que, como dice acá, están en las articulaciones. Varo, que son, como dicen, me van a recibir los estiramientos, lo más importante es estiramiento. Y quimio, químicos, concentración de químicos en la sangre. Memoricen solamente estos de acá, los términos, y les pueden preguntar a ustedes, el estiramiento de las paredes de los vasos, ¿qué tipo de receptor lo percibe? Varo. La concentración química en la sangre, no quiero que le pregunten la concentración química, porque química, quimiorreceptores son lo mismo, pues no, en el comienzo de las palabras es muy ilógico. ¿Quién monitoriza cuáles son los receptores sensoriales que monitorizan los músculos y articulaciones? Propios receptores. Mis músculos son los propios, se estiran mis paredes, es el vasoreceptor y químicos. Esto ya es por demás de mencionarles, ¿no? Sistema del nervio cardiovascular parasimpático siempre me va a relacionar con el famoso nervio vago. Y parasimpático en el corazón me disminuye la frecuencia cardíaca y el simpático me aumenta la frecuencia cardíaca, que es muy diferente, ¿no? Entonces, eso no se olviden. Ahorita memoricen, simpático me aumenta la frecuencia. O háganse acuerdo, cuando mi mamá me va a tirar un chancletazo, se activa mi sistema simpático. Cuando mi mamá me va a tratar, se activa mi sistema parasimpático. ¿Por qué digo que me va a dar? Porque ya yo me pongo más, ¿qué se llama? Mis latidos disminuyen, porque yo sé que ya voy a morir porque me van a tirar un chancletazo. Sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces ustedes acá hagan eso.
Lo más importante sería esa parte de ahí. Y les juro por Tarzán que va a entrar esa partecita, ¿no? Porque es algo básico. El estudiante debe saber esos dos sistemas. Esperen, voy a buscar otro color, un color más bonito, simpático. Y aquí voy a colocar, aumenta. Frecuencia cardíaca, ¿listo? Y el mismo color ahí. Ya, vamos abajo. Si bien aquí me está mencionando los receptores, yo tengo reflejo, barro y quimio, ¿no? Entonces ya dijimos quimio, aquí arriba los químicos. ¿Qué químicos? Entonces vengo acá. Estos químicos son los más importantes que me detectan los reflejos los receptores quimioreceptores. Ahora, los varoreceptores, dijimos estiramiento. Entonces, ¿qué se va a estirar? Acuérdense, ¿la sangre por dónde sale? La sangre sale a nivel de la circulación mayor por la arteria aorta. Entonces, ¿qué quiere decir? El reflejo aórtico, el estiramiento de la aorta me va a producir el reflejo barorreceptor. ¿Me entienden? Después de la aorta, ¿qué arterias vienen? Las subclavias y las carótidas. Ah, facilingo, pues, ¿no? Entonces, la sangre primero pasó por la aorta y luego va a las carótidas. Entonces, mis dos lugares donde voy a recibir yo el estiramiento de las arterias es a esa zona. No sé si me dejo entender. Imagínense en su mente, ventrículo izquierdo, como si tuvieran sus dos manos. Presionen sus manos así fuerte, entonces esa es la contracción. Esa contracción me genera presión. ¿Por dónde pasa primero la presión? Por la arteria aorta. Después, ¿por dónde pasa? Por la carótida. Entonces, reflejo del seno carotillo y reflejo aórtico. Nada más. Quimioreceptores detectan cambios. ¿Qué cambios? Oxígeno, dióxido y hidrógeno. Acuérdense, ya vimos, hidrógeno, ¿qué me producía? Vasodilatación, ¿no? Entonces, esas cositas no se deben olvidar. Y aquí, ¿cómo llega el reflejo aórtico hacia arriba? Llega a través del nervio vago. ¿Cómo llega el reflejo del seno carotídeo? A través del nervio glosofaríngeo. En relación a esto de acá, lo más importante sería así, ¿ya? Para no estar ustedes memorizando, regula la presión sistémica, regula la presión sanguínea del cerebro. No, sencillo. Gasto cardíaco, resistencia vascular y volumen sanguíneo. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué se llaman a estas noradrenalina y adrenalina? Catecolaminas, que producían aumento de la frecuencia. Entonces, esto de acá no va a entrar así específico. Si se dan cuenta, hemos visto en sistema nervioso, hemos visto en sistema endocrino y estamos viendo en sistema vascular. Si ustedes aprenden aquí este cuadrito, ya no es necesario que revisen endocrino, ya no es necesario que revisen nervioso con respecto a estas partes. Vean por lo siguiente. Hormona antidiurética, dice, vasopresina. Entonces, la vasopresina, ¿dónde se producía la vasopresina? En el hipotálamo, en la neurohipófisis. ¿Qué hacía la vasopresina? Me disminuye la diuresis. Nada más. Y si me disminuye la diuresis, obviamente me va a aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, ustedes no memoricen dos palabras, memoricen una. Yo no orino, y si no orino, entonces ese volumen, ¿qué pasó de orina? Ah, entonces no se transformó en orina y se va a reabsorber en las arterias y se crea volumen sanguíneo. Aldosterona, hoy día vimos aldosterona. ¿Qué es lo que sucede con aldosterona? Ah, la aldosterona va a ser lo contrario. Si este me disminuía la diuresis, ¿no? En relación a la disminución de diuresis, este también me va a aumentar, pero ¿de qué forma? Reabsorbiéndome, lo vemos hoy día, y sodio, ¿no? Óxido nítrico, ya hemos repetido un montón de veces, vasodilatación, vasodilatación, vasodilatación. Y angiotensinógeno 2, como dijimos, me ayuda a aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, estas cositas de acá, yo podría colorear todo, ya, pero no se ve estético colorearlo todo. Entonces, yo vasoconstricción, directamente me voy a angiotensina 2, no olvidarme, angiotensina 2, vasoconstricción, y aparte de vasoconstricción, angiotensina 2, me secreta aldosterona. O sea, me estimula la secreción, ¿no? Vasodilatación, lo que sí me pueden preguntar es en relación a óxido nítrico, como ya hemos visto. Entonces, si se dan cuenta, en la primer mapa mental vimos óxido nítrico y vasodilatación. Ahorita volvemos a ver, entonces ya se me queda en la memoria eso. Listo, jóvenes. Entonces ustedes ya pueden también poner péptido natriurético, listo, colocan con amarillo y colocan que promueve pérdida de sal y agua. Nada más, y eso es una disminución de la
bulimia. Ahora, eso es el tema que vimos en 2 días de sangre. ¿Se comprendió? Ya es hora, ¿no? Tengo que ir a comer. Vamos. Ya, a ver, ya quedemos en algo. Ahorita no voy a ir a comer, directamente les mando las diapositivas. Voy a crear una nueva carpeta en el Drive, donde diga la previa, que quiere decir la revisión final del examen. Entonces, ahorita esos mapas los voy a subir. Darwin ahorita lo subo al Drive, en este momento lo voy a subir antes de cortar. Y de ahí quedemos en algo. Yo tengo revisión con ustedes, 3 más 2, 5, a las 5 de la tarde, ¿listo? Entonces, a las 5 de la tarde, revisión con ustedes, hoy y mañana, ¿ya? El Zoom se lo voy a enviar a uno de sus compañeros para que lo envíen en el chat. Imagino que todos están en WhatsApp en un mismo grupo y ahí lo pueden enviar. Vamos a utilizar el Zoom un momento, ya es hora, entonces voy a cortar la grabación. Chao, grabación, listo. Entonces, como les decía, entonces yo imagino, como el Zoom es gratuito, solamente dura 40 minutos. Como dura 40 minutos, también permite solamente a 100 personas. Entonces, comúnmente nosotros somos 100, 110, 120. Lastimosamente, solamente 100 personas van a poder ingresar a la revisión porque no hay facultad, ¿no? Entonces, a las 5 p.m. iniciamos. Los que verdaderamente están comprometidos van a estar ahí. Vamos a hacer 2 horas de revisión hasta las 7, como hemos hecho ahorita al final. ¿Qué vamos a revisar? Sistema respiratorio y sistema digestivo. Entonces, ya si se dan cuenta, estamos revisando 3 temas específicos con los mapas mentales, coloreando para que tengan memoria fotográfica y vuelvan a repetir un montón de veces. ¿Listo? ¿A quién se lo voy a mandar el link? A ver, en este grupo, ¿quién es el que participa más? Darwin. Darwin, te voy a mandar un mensaje en el chat, por favor, o manda tu número de teléfono, por favor, Darwin, en el chat a mi interno, para que yo te... O a Deymar, Darwin o Deymar, cualquiera, o Marcelo, son los 3. Ya, cualquiera me manda ahorita el número en el chat y yo le voy a enviar un link a él, ¿ya? A esa persona. ¿Dónde está mi lapicero? Cualquiera, por favor, de los 3, Darwin, Deymar o Marcelo, me mandan su número y a las 5 menos 5 yo le envío el link para que ustedes ingresen al Zoom, manden el link a sus compañeros e ingresen al Zoom, ¿listo? Entonces, ustedes, Flores, ya Marcelo, ya me mantengo, Marcelo, 658, 83, 46, 5, listo. Entonces, jóvenes, nos vemos, eso como dice su compañero John, sean responsables y atentos, envíen el link a la hora indicada para que nadie se perjudique. Franco, porque solamente el Zoom gratuito nos permite 100 personas y 40 minutos, pero nosotros vamos se acaban los 40 minutos y volvemos a entrar. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las 5, cualquier cosa se lo envío a Darwin y ahorita en 5 minutos ya está el mapa mental de sanguíneo en su Drive, en una carpeta que dice la previa. Chau.